ya está en video. A ver, ponte tu café. ¿Ya estuvo? Sí, ponte tu. Déjame entrar a mí al video. ¿Ya está tu café, Alejandro? Ya, acá está el mío, ¿ya Ah, mira ves? qué bonito. Ah, ya, preparado, Estamos listos prácticamente. Tú, como debe ser. como debe de ser. ¿Qué fue? Pero ya le diste transmitir, ¿no? ¿Ya? Esto, o sea, se está viendo. Ya está tu café, Alejandro. Ya le diste. Ya se está transmitiendo. No me había... Ya está. A ver. Ya no toques nada, mami. No me había... Sí, ya no toques nada. Perfecto, pues ya estamos. Ahora sí con los problemillas técnicos solucionados. Precioso. Muy bien. Lo único, una pregunta. Dame un segundito, una preguntita. ¿Dónde veo los? ¿Ya sabes qué? Ok. Pues ya estamos ahora sí con en el evento que estábamos esperando para transmitir sobre este tema tan importante y con un invitado súper especial. Así que te damos la bienvenida, Alejandro Herrera González, eres nuestro primer invitado en charlas de TDAH y café. Gracias. Tengas tu café y estés listo para comenzar. Y Ah, todos los que vayan entrando, pues puedan estar ya a charlar con nosotros. El doctor Alejandro Herrera González, pues acá, además de ser un gran amigo, pues es un excelente profesional, neuropsicólogo, docente, en todo, ¿verdad, Alejandro? Y totalmente. hizo un tiempecito para estar con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Leo, muchísimas gracias por la invitación. Desde luego, yo encantado de ser la primera persona invitada a estos programas que estás haciendo, que son tan interesantes, ¿no? Nuestro padrino de honor, ¿eh? Yo creo que sí, Algo más. claro. Pues Cuando mira, nos veamos oye, personalmente, claro, te daré la patadita de bienvenida, ¿ya ves? así es. Lo bueno es que estamos acá, con estos asuntos técnicos y desde un poquito de lejos para que no duela mucho la patadita. ¿Cómo ves? Perfecto, me parece muy bien. Pues ya está entrando la gente, mira, ya tenemos a bastante gente que ya creo que nos estaban esperando y eso pues es un gusto, les damos la bienvenida a todos. Vamos hoy a comenzar con nuestra plática sobre las emociones y el TDAH. Se nos hace un tema donde toda la semana pasada estuvimos empezando a hablar un poco de eso por este medio, por nuestra página de YouTube, pues platicando un poco de que cómo hay estos cambios, sobre todo por edades, por cuestiones también de género. Y gracias. Y bueno, entre todo eso, no sé, vemos que hay muchos padres de familia que nos dicen que es un poquito difícil a veces manejar estos picos de emociones. No sé, Claro, ¿qué nos puedas decir, Alex? claro, yo creo que esto que estás tocando, Leonor, es uno de los puntos más importantes que nosotros podemos ver en niños, niñas con TDA, que es esta parte que observamos mucho en los niños, donde la regulación emocional según su edad no corresponde con la edad cronológica, ¿no? O sea, vemos un niño que a lo mejor puede tener 10 años, pero muchas veces cuando preguntamos a los papás, ¿no? ¿De qué edad le das emocionalmente? Los papás mismos te lo dicen, ¿no? Una edad casi siempre inferior, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Que implica una gran cantidad de problemáticas donde se está esperando un comportamiento de un niño de cierta edad y resulta que ese niño se está comportando como de otra edad inferior, ¿no? En Esto algunas debe cosas. acarrear, pero perdón, esto debe de acarrear problemas con sus pares.
¿no? Claro, un gran desajuste, ¿no? Tanto en casa, tanto lo que esperan los adultos del niño, del adolescente, como dentro de los pares, ¿no? Sobre todo con los pares es motivo de muchísimo conflicto todo esto, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿no? Cada uno de nosotros tiene como una forma muy particular de manejar las emociones, ¿no? Y que el manejo de las emociones puede ser muy variable dependiendo de cada persona, de cada familia. Acá es muy importante tomar en cuenta la familia, ¿no? Porque ¿cómo podemos manejar de manera muy general, visto así en lo global, las emociones, ¿no? Hay familias que ante una situación emocional muy fuerte, probablemente todos pueden hablar, todos platican, todos opinan, todos van diciendo cosas, ¿no? Son familias que a lo mejor externalizan mucho y permiten la externalización de las emociones. Hay familias que por el contrario no, todo lo callan, todo lo guardan, ¿no? Y estas familias no permiten tanto la externalización de las emociones. Y esto mismo sucede de manera individual, ¿no? Hay niños, niñas, de manera general, todos nosotros, que a lo mejor externalizamos más las emociones y hay algunos que a lo mejor internalizamos más las emociones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy molesto, si externalizo, a lo mejor digo, grito, tiro cosas, etcétera, ¿no? Si internalizo, a lo mejor yo me quedo guardado con muchas cosas, me quedo rumiando, me quedo enojado, ¿sí? Y es algo que voy a llevar y no lo expreso hacia afuera, ¿no? Vamos a ver ¿Qué que los pasa niños, con esas emociones que te guardas, ¿no? claro, vamos a ver que en los niños con déficit de atención también vemos esto, pero de una manera mucho más marcada, ¿no? Okay. Aquellos niños con déficit de atención que probablemente tienden a ser mucho más hiperactivos e impulsivos, muy probablemente sean niños que externalicen mucho las emociones, pero además las van a externalizar a un nivel que no estamos esperando para su edad, lo cual genera mucho conflicto, como decíamos al principio, para los papás, para las autoridades y para sus coetáneos, o sea, los de su misma edad, hermanos, amigos de la escuela, etcétera, ¿no? ¿Esto a dónde nos lleva si ya lo traducimos a conductas en concreto, ¿no? A que estos niños, ¿verdad? Muchas veces, si algo los enoja, algo los molesta, si externalizan mucho, a lo mejor van a hacer un mega berrinche, van a hacer, o van a enojarse muchísimo, van a tirar cosas, sus niveles de explosión pueden salirse de control, ¿no? Si no los manejamos bien, ¿sí? Por el contrario, si son niños que a lo mejor, o niñas o niños, ¿no? Que es algo que más se da, que tienden más a la inatención, pero sin tanto déficit de hiperactividad, impulsividad, entonces a lo mejor internalizan más todas las emociones, ¿no? Lo otro que tenemos lo otro que tenemos, si me permite, Leonor, Sí, que claro, es adelante, adelante. que todos nosotros igual tenemos como un rango dentro del cual expresamos nuestras emociones, ¿sí? Es una expresión normal de las emociones. Cuando hablo de expresión puede ser verbal, puede ser conductual, etcétera. Lo que tenemos con los niños con déficit de atención, sobre todo hiperactivos impulsivos, ¿qué es? Que ese rango que normalmente esperaríamos así, es un rango así. Entonces las emociones van a girar, ¿verdad? Y van a tomar picos, van a llegar extremos, ¿no? Si no cuidamos mucho la emoción del niño, nos puede llegar a un extremo que se desborde él y desde luego genere una gran cantidad de disrupción a su alrededor, ¿no? Sí, Claro. pero me decías, perdón. Sí, bueno, perdón, te voy a estar interrumpiendo porque tienes acá muchos saludos, o sea, mucha gente que está llegando y pues nos está saludando, a ti en Igual. especialmente, te mandan saludos los que llegan, ahí Georgina Pereira, está por acá, hola Gina, Marina Hola. León, Cari, Cecilia Molina, Alejandra Peraza, dice acá, ahí nos echa muchas porras a ambos. Tenemos mucha gente que está llegando y te está saludando y está muy contenta
de tenerte y de que estemos aquí en esta agradable charla. Ahorita que decías todo esto. Saludos igual. ¿Ah? Saludos igual a todos los que están por allá, del otro lado de la línea de internet, ¿verdad? Viéndonos, ¿verdad? Oyendo Sí. lo que vamos a chismearles. Bueno, ahorita que decías esto, ¿no? Pues me venían a la mente muchas cosas y, por ejemplo, varias, ¿no? O sea, como que coinciden mucho con preguntas que hicieron o que enviaron antes de hoy, de la charla, y entonces las estoy tratando de hacer como match y por ejemplo, nos preguntaban algo así como que cuando hay estos picos, o sea, por ejemplo, estrategias, tú decías hace un rato, cuando no son bien manejados, pueden llegar a extremos, ¿no? Entonces, Claro. esa parte de bien manejados, pues es una de las cosas que nos preguntaban, ¿qué es lo que tenemos que hacer para manejarlos bien? Y esta es una pregunta que creo que nos va a llevar prácticamente toda la charla, porque finalmente sabemos que pues es muy amplio el decir bien manejado, Claro. porque como bien decías, depende mucho del contexto, de la familia, de cuáles son sus redes de apoyo, de qué tipo de TDA tengan, qué nivel, pues que si haya tratamiento o no, la edad del chico, muchas cosas, ¿no? Pero dentro de todo esto, pues podemos dar algunas generalidades. Y otra cosita antes de que yo te suelte a la pregunta, es este desborde del que hablabas cuando ya no hay control. O sea, a mí lo que me suena muchísimo es que no solo desborda a él, o sea, desborda a Claro. la familia o al grupo donde se esté desarrollando, que puede ser un salón de clases o puede ser un trabajo si ya son más grandes, o su familia de origen o la familia que formó, pero ¿cómo puede ocasionar una disrupción tan fuerte, no? Uh-huh. Totalmente, totalmente, ¿no? Bueno, y creo que en parte lo que decías, Leo, que además es fundamental, es el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto más importante donde el niño aprende a regular mucho sus emociones, ¿no? Porque todos los niños tienen que aprender a regular emociones. Los niños pequeños no nacen con una regulación, lo van aprendiendo en el camino conforme nosotros los vamos educando y los vamos enseñando, ¿no? El niño, ¿verdad?, va a manejar sus emociones de acuerdo con la edad. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos particularmente con los niños con déficit de atención, ¿no?, e hiperactividad? Lo que tenemos es que muchas veces las estrategias y las técnicas que los papás utilizan o han utilizado con otros hermanos o han visto que han sido efectivas con otros niños, probablemente con nuestros niños con déficit de atención no sean tan efectivas, ¿no? O no tengan la misma efectividad, ¿sí? Para empezar. Entonces, ¿esto qué implica? Todo un reto para la familia, ¿no? Un reto en el cual la familia tiene que empezar a elaborar otras estrategias diferentes, de tal forma que sean estrategias efectivas, que no afecten algo que es muy importante, que es la estima del niño, ¿verdad?, y la valía del niño, y que puedan en un momento dado servir para algo que es muy importante y fundamental con esos niños, para servir como un modelo para el niño, para que luego lo vaya introyectando y esto le sirva como el modelo principal para manejar más adelante sus emociones, ¿no? Entonces, todo esto también se tiene que dar. Ahora, lo que tú decías, ¿qué pasa en muchas familias? Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es? ¿Cómo maneja cada familia las emociones dentro de esa familia y de cada miembro de la familia, ¿no? Hay familias que pueden contener muy bien. Hay familias que cuando empiezan a ver que el niño empieza a elevar su nivel de emocionalidad, la familia puede contenerlo con muchas estrategias, ¿eh? Hay estrategias que se pueden utilizar desde ponerle, ¿verdad?, un frenito en ese momento, desde mandar al niño a otro espacio para que se tranquilice, buscar algunos caminitos para que no se rebase cierto nivel de emocionalidad, ¿no? Porque hay un punto
donde si se rebasa la emocionalidad es cuando se desborda, ¿no? Para los papás es importante no engancharse con muchos de los pleitos de los hijos, ¿no? O sea, hay papás, ¿verdad?, que manejan muy bien cuando empiezan a ver que el niño se está alterando, ¿verdad? Lo hacen a un lado, etcétera, porque si seguimos allá discutiendo, peleando, etcétera, en ese momento y por un punto, simple y sencillamente esto puede llevar y llevar a. Entonces, uno, no engancharse, ¿no? Dos, ir conociendo al niño e ir viendo como cuáles son sus niveles donde el niño todavía puede escucharnos y puede hacer y podemos hacer algo, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando el niño ya se nos desbordó, no nos va a escuchar. Si nosotros le gritamos, le decimos, etcétera, etcétera, el niño no nos va a escuchar porque ya está desbordado y esto puede llevar a que la emocionalidad siga y alcance niveles, ¿no? Donde a veces, bueno, creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Las llamadas de urgencia porque ya no saben qué hacer los papás, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que ver cuál es ese nivel del niño donde todavía podemos razonar con él, ¿sí?, y nos puede escuchar para hacer algunas estrategias de prevención a esos desbordes. Ya les decía algunas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunas de ellas? No seguirle el pleito al niño, ¿verdad? No entrar a la discusión plenamente si el niño ya está bastante emocionalmente alto, con una emocionalidad alta, ¿no? Buscarle un espacio, que el niño tenga un espacio para que se pueda relajar, para que pueda hacer algunas cosas, ¿no? Que lo tranquilice, ver qué puede tranquilizar al niño. Todo eso nos puede ayudar muchísimo para que nosotros podamos controlar esta parte de la emocionalidad, ¿no? No es bueno para nadie, ni para el niño, ni para la familia, cuando el niño ya se desborda, ¿no? ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro, si el niño ya se nos desbordó, desde luego, no seguirle, ¿no? No seguirle y buscar ahora sí una forma de cómo nosotros lo podemos tranquilizar para que el niño vaya bajando, ¿verdad? Y estas formas de tranquilizar en un niño que ya está desbordado no son fáciles, ¿sí? Tenemos que cuidarlo, tenemos que ver que no se vaya a salir de proporción, tenemos que ver que no vaya a hacer cosas, ¿verdad? Como tirar, botar, ¿no? Cosas que le puedan servir, puedan ser útiles, pero peor, que no se vaya a hacer daño, ¿sí? Sobre todo eso tenemos que prevenir, ¿no? Entonces, son como varios niveles donde nosotros podemos ir siguiendo a los niños para evitar justamente que se desborden o para contener ese desborde, ¿no? Y como te digo, acá la familia es importante, los papás son importantes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el papá debe contener buena parte de la emocionalidad del niño, ¿no? Si nos vamos un pasito atrás, tenemos que considerar que el niño no tiene toda la regulación, no la está desarrollando al nivel que esperaríamos. ¿Por qué? Porque hay un problema ya neurobiológico, ¿no? O sea, acuérdense que el de déficit de atención es un problema del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces el niño no está logrando contener muchas cosas porque no está logrando desarrollar bien sus propios frenos. El adulto tiene que ayudar a contener esos frenos y ayudarle al niño para que los vaya a desarrollar. Pero como les decía, probablemente sea un reto porque tendremos que utilizar algunas otras estrategias que son diferentes a las que usamos con nuestros otros hijos, ¿no? Doble, ¿no? O sea, realmente se vuelve esto bastante difícil cuando ya llegan a esta parte de desborde, ¿no? Creo que una de las cosas primordiales es la prevención, de saber cuál es el botón que en el momento que lo apretes ya estalla la bomba y ya no hay marcha atrás, ¿no? Y a veces el conocer a nuestros hijos y pues pasar algunas veces por estas mismas situaciones nos da como el poder saber hasta una palabrita, a veces una frase, un algo que dices aquí ya lo perdimos o ya la perdimos, ¿no? Claro. Pero acá, o sea, yo te diría
Igual acá tengo dos preguntitas donde una de ellas sería básicamente, ¿qué haces cuando los papás también o alguno de ellos tiene TDA? Claro, Pierde el control antes de entrar en esta prevención y es súper difícil a veces no engancharse, ¿no? claro, Ahí sí me gustaría que nos platiques un poco qué no hacer también para estos papás como unas cosas muy concretas de decir, a ver, no hacer esto y no hacer esto son muy básicos para que no se pierda el control, porque creo que una de las cosas súper importantes acá, lo que mencionabas, no perder la línea del que hay una cuestión neurológica, ¿no? claro. No es una cuestión nada más de carácter o por límites o por algo así, porque entran los papás en esto, no sé a ti, pero a mí me dicen mucho, estoy segura que a ti también, a todos los que trabajamos en esto, es y hasta dónde sí y hasta dónde no, lo estoy maleducando, porque yo no voy a ceder más, yo soy el papá, yo soy la mamá, está pasando mi autoridad y mis límites, pero llega un momento donde tienes que escoger entre si tu autoridad y tus límites o calmar esta situación, prever esta situación o calmarla, dependiendo del momento en el que estén, de que pueda ocasionar un problema mayor, lastimarse, lastimar a otros, etcétera, ¿no? Entonces serían como estas dos preguntas que de alguna manera creo que pueden ir entrelazadas. Claro, yo creo que, mira, es muy importante algo que dijiste, Leonor, que es todos los papás van a pasar en algún momento, ¿verdad? Todos los papás que tienen hijos con TDA van a pasar por un momento donde haya una situación que se salga de control, ¿no? Todos. O sea, acá no podemos excluir a Vamos. ninguno, ¿no? ¿Qué es Claro. importante? Algo que es muy importante. Ya que se haya dado la situación, si ya se dio, ya como haya terminado esa situación, entonces tenemos que justamente reflexionar y ver qué fue lo que pasó. Lo que tú dices, cuáles son los disparadores, qué fue lo que hicimos, hasta dónde lo llevamos, ¿no? Hasta dónde acorralamos a lo mejor a nuestro niño o a nuestro adolescente que ya no tuvo otra manera que explotar para poder salir de ese acorralamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que ver qué fue lo que pasó, reflexionar, pensar, no enojarnos, algo que es muy importante para los papás, ¿verdad? No compren el pleito ni se enojen, traten de mantener la cabeza fría cuando se están dando todas estas situaciones para no perder el control y la línea, ¿no? Porque si perdemos todos el control y la línea, podemos decir y hacer cosas de las cuales a lo mejor nos arrepintamos, pero más importante que lastimemos a nuestro hijo, ¿sí? Entonces, tenemos que sentarnos, una vez si ya pasó esta situación, tenemos que sentarnos a ver todas estas condiciones que se dieron para este desborde. Y tenemos que ser muy reflexivos y críticos, ¿no? Tenemos que sentarnos y ver, bueno, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿No? ¿Hasta dónde y que se tienen que imponer? Y eso en estos momentos no importa tanto, sino lo que importa es proteger al niño y su parte emocional, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que suceder acá? Tenemos que sentarnos después de que ha habido alguna de estas situaciones, ver qué fue lo que hizo cada uno. Y bien importante, lo que tú dices, Leo, hay papás, ¿sí? Casi siempre hay un papá que puede tener características muy parecidas al niño, ¿no? Y que a lo mejor va a ser el papá que se enganche mucho más rápido con los pleitos de ese niño, ¿ok? Si eso empieza a pasar, si ya se identificó quién es y eso vemos que puede empezar a pasar, los papás tienen que darse indicaciones para que a lo mejor, ahora sí, alguno de ellos abandone el ring, ¿sí? Para que se vayan y no haya el pleito, ¿sí? Y que el papá que sienta que puede manejar mejor la situación, se quede y lo controle. No importa en ese momento, no se van a hablar de castigo, no se van a hablar de muchas situaciones, sino vamos a tratar de controlar la situación y en otro momento la manejamos, vemos todas las consecuencias que vaya a haber de aquel comportamiento, ¿sí? Entonces, en primer lugar, que cada uno de los papás sea muy reflexivo de quién puede controlar mejor la situación y aquel que se puede desbordar, que se haga a un lado, ¿no?
y que el papá que se quede, ¿verdad?, no le entre más al pleito, sino que trate de mitigar toda la situación para que no se desborde, ¿sí? Ya luego se puede volver a hablar, ya luego se pueden sentar, etcétera, etcétera, ¿no? Cada papá debe tener lo mismo que vamos a observar en nuestros hijos, algo así, ¿verdad?, metaforizando como un semáforo, ¿sí?, de las emociones. ¿Qué significa este semáforo de las emociones? Que yo me dé cuenta cuando yo, como papá, me estoy enojando, y si me estoy enojando, ¿verdad?, cómo frenar ese enojo. ¿Qué hacer cuando ya la lucecita está en amarillo para no seguir afrontando la situación, ¿verdad? Eso va a ¿Un ser muy medidor de importante. temperatura? Así, un medidor de temperatura, ¿no? ¿Cómo está tu emocionalidad hoy? Mira, te decía que este tema es muy importante por algo, Leo. Las emociones es algo que no estamos acostumbrados a manejar. Creo que casi nadie, ¿no? Nadie nos enseña, por ejemplo, cómo manejar nuestras emociones, cómo expresar nuestras emociones. Es un aprendizaje que vamos teniendo, ¿verdad? Muchas veces entre tumbos, golpes y lo que hemos aprendido en el camino, así las vamos aprendiendo, ¿no? Creo que los niños con déficit de atención y ver estos desbordes también nos debe llevar mucho a la propia reflexión de cada uno, ¿no? ¿Cómo he manejado yo mis enojos? ¿Cómo he manejado mis molestias? ¿Cómo he manejado, verdad, las situaciones donde me siento incómodo? Mis alegrías también. Acuérdense que los niños con déficit de atención, así como pueden tener un brote, un pico de agresividad, pueden tener un pico de mucha alegría, ¿verdad? Extrema, ¿ok? O de tristeza. De tristeza, desde luego, sí, ansiedad también, ¿no? O sea, pueden tener estos picos muy variables, ¿no? Entonces, esto hace que los papás tengan también que pensar en cómo ellos mismos han manejado sus emociones, ¿no? Porque eso va a ser fundamental, te digo, para estos manejos y este control y esta prevención, ¿sí? Algo que es muy importante en los niños con déficit de atención e hiperactividad, lo mismo que con los otros niños, pero en particular con estos niños, son altamente sensibles, aunque no lo muestren. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros en el calor de la discusión y del enojo le decimos algo al niño, ¿verdad?, que lo ofenda o que lo lastime, eso lo va a llevar el niño fuertemente, ¿no? Algo que es muy importante y está totalmente relacionado con las emociones, que es la autoestima. Cuando nosotros, como el niño aprende su autoestima, aprende a valorarse, aprende a quererse él mismo, a través de imaginemos cómo está viviendo emocionalmente un niño con déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Sobre todo los que tienen hiperactividad e impulsividad. Está viviendo continuamente en un mundo donde no se siente completamente comprendido, porque muchas de las cosas que habitualmente hace son cosas, ¿verdad?, que van a tener una respuesta negativa. No hagas esto, no hagas lo otro, eso, no, eso, ¿sí? Entonces, este reflejo que le vamos dando al niño también va condicionando algo que es muy importante, una estima, ¿verdad?, que a lo mejor no es la mejor estima que puede. Claro. Entonces, si el niño siente que los demás no lo quieren, entonces, ¿cómo se va a querer a sí mismo, no? Y esto es fundamental para los papás, ¿verdad? Poner estos límites de los cuales hablabas, hacer todos estos análisis de cómo manejo yo mis emociones, cómo ayudo a mi hijo a controlar las emociones, es fundamental, porque finalmente lo que le vamos a hacer con el niño, ¿qué es decirle, mira, así hay que manejarlas, sé que te vas a desbordar, pero a pesar de eso te quiero mucho, ¿no? Y si ese mensaje lo capta el niño, entonces ya tenemos un niño que finalmente va a tener un buen autoconcepto, una buena estima, una buena valía, ¿sí? A pesar del déficit de atención, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante todas las respuestas que puedan dar los papás positivas aún en estas situaciones. Por eso es muy importante reflexionar cada vez que ocurre un desborde. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que el papá pueda transmitirle reglas claras a los niños, ¿verdad?, ponerles límites, pero
que el niño sienta que no es por transgredir su personalidad ni su forma de ser, sino es simple y sencillamente para ayudarlo y por amor, ¿no? Sí. Pero que el niño lo sienta, no que yo se lo diga. ¿Sí? Porque te voy a dar una nalgada, pero es con mucho amor. No, eso no es mucho amor, a lo mejor estoy desquitando mi molestia, ¿no? Esto lo hago por amor, me duele más a mí que a ti, ¿no? En el nombre del amor, cuántas cosas. ¿Verdad? Sangra. De Sí, alguna manera se vuelve hasta, en este sentido, hasta enriquecedor cada evento. Claro, no que sea como todos los días, pero sí cada evento, sobre todo cuando son pequeños o van a entrar a la adolescencia o algo así, estos eventos donde se pone de muestra de alguna manera cómo van a reaccionar, porque estoy acá traduciendo que es un aprendizaje de sí mismos también. claro. Hasta dónde puedo llegar cuando me enojo, qué es lo que puede pasar cuando no sé cómo reaccionar, porque muchas veces lo que sucede con ellos es que ni ellos mismos se imaginan lo que podían haber llegado a hacer o a decir o a qué grado podían haberse desbordado, ¿no? Entonces, esto se vuelve súper interesante si puedes hacer lo que tú dices, esa reflexión posterior, más que a manera de castigo, más que de manera punitiva, en esta reflexión de qué pasó, qué sentiste, ¿no? ¿Qué te hizo Claro, sentirte de esa manera? Y acá viene la expresión de las emociones. Me sentí ofendido, me sentí frustrado, me sentí lastimado, invadido, tantas cosas que pueden suceder, pero de alguna manera esto hace que el chico se autorreconozca y vea sus reacciones, sus emociones y la conducta que generaron esas emociones, ¿no? De alguna manera. claro, claro. Si nosotros, verá, podemos, como adultos, ¿no? Podemos mostrarle al niño que somos capaces de reflexionar y darnos cuenta de, todos cometemos errores, ¿no? De los errores que hemos cometido. Si nosotros, ¿verdad? Además, después de una situación de esta, como bien dice, reflexionamos, pero también nos sentamos con el niño o el adolescente a reflexionar. Estos son pequeñas cápsulas, ¿verdad? De lenta liberación que finalmente van a tener como efecto que el niño aprenda a ir poco a poco anticipando muchas de las respuestas que puede tener, ¿no? Acuérdense de mucho de lo que ocurre con los niños con déficit de atención e hiperactividad, que es, primero reaccionan y luego reflexionan, ¿no? Claro. Y tenemos que cambiar ese patrón, ¿sí? Tenemos que llevarlo a que primero piensen en las consecuencias de lo que va a hacer antes de que lo hagan, ¿no? Y para eso estamos los adultos, ¿sí? Así es. El castigo en muchas ocasiones no va a ser efectivo si no lleva este mensaje, ¿no? Acuérdense, castigar, ¿para qué es? Para que el niño aprenda algo, para que el niño aprenda una conducta, ¿no? Si yo estoy castigando porque siento que el niño rebasó mi autoridad, eso no va a ayudarle al niño, ¿no? Sino lo que le va a ayudar al niño, ¿qué es? Cuando siente, ¿verdad? Que algo mejor, alguna sanción, alguna consecuencia por lo que hizo, se está dando porque se quiere que se aprenda, no porque se quiere, ¿verdad? Que lo pase mal, porque muchos niños a veces terminan sintiendo eso, casi como si mis papás disfrutaran castigándome, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Recuerdo mucho, ¿verdad? A un niño, un adolescente temprano que me decía, ¿no? Todo mi cuarto ya no tiene nada, solo tengo mi cama y mis sábanas, nada más. ¿No? Ya Ya me me quitaron, quitaron todo. ya me quitaron todo. Y me pueden seguir quitando hasta mi cama, yo duermo en el suelo, pero no voy a cambiar. ¿Qué significa esto? No estaba funcionando esa sanción. Si lo que estaban buscando los papás es que el niño aprendiera algo, lo único que aprendió, ¿qué es? Castígueme todo lo que quieran, yo aguanto y sigo con mi conducta, ¿no? Entonces no es funcional. Tenemos que buscar aquello que nos funcione, ¿sí? Eso es muy importante. Aquello que nos funcione. Y en esto de que nos funcione, muchas veces, ¿verdad? Debemos de dejar a un lado lo que debería ser, ¿no? El deber ser. Porque a veces es que un buen papá no debe hacer esto, no debe hacer aquello. No. ¿Qué me está funcionando a mí? Siempre y cuando, acuérdense, no violente al niño, ni físicamente, ni psicológicamente.
¿sí? Tenemos que respetar mucho a los niños y tenemos que recordar que esos niños no tienen una buena regulación. Nosotros los vamos a llevar a que el niño desarrolle una buena autorregulación, pero es un trabajo que se va a repetir y se va a repetir y las situaciones se van a dar y se tienen que volver a repetir, ¿verdad? Porque una de las características cognitivas de los niños con déficit de atención, ¿cuál es? Que les cuesta trabajo aprender cierto tipo de conductas, ¿no? Hay algunas que las van a aprender muy rápido, desde luego, hay otras que les van a costar mucho trabajo, y no porque el niño no quiera, que es otra cosa que como papás muchas veces tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Creemos que nuestro niño puede ser voluntarioso, creemos que nuestro niño no respeta las reglas, creemos que nuestro niño va a ser mentiroso de por sí. No, muchas de las cosas que las está haciendo las empieza a hacer en un momento dado de manera muy involuntaria porque no tiene bien desarrollados los frenos de muchos procesos conductuales, claro. ¿Sí? Pero también, ¿verdad? Si nosotros no le damos la mejor oportunidad de que el niño exprese bien sus emociones, entonces el niño pueda aprender, como diría la abuelita, ¿verdad? Malas mañas, ¿no? Eso es lo que se aprende más fácil. Claro, eso ejemplo de ello, ¿cuál es? Lo que se quejan muchos papás, ¿no? El niño miente, es que miente mucho, ¿sí? Ok, el niño no aprendió, no vino mentiroso, ¿verdad? No fue mentiroso siempre. Probablemente el niño aprendió a mentir y aprendió que cuando mentía podía posponer ciertas consecuencias, ¿sí? Entonces ya el niño aprendió a mentir, ¿ok? O viéndolo también. O viéndolo también. Tenemos acá algunas preguntitas, Alejandro. Mira, esa es otra parte, Leo. Si me permites un minutito. Sí, termina, perdón. Es que están acá las preguntas viendo. Ajá, dime. Yo no las veo, así que... Ahorita te las voy a decir. Síguenos diciendo. Parte importante. Imagínense que queremos que el niño no sea violento, pero usamos la violencia con él para tratar de que aprenda a no ser violento. ¿Qué mensaje le estamos dando? Claro. Sé violento, ¿no? Así se soluciona. Controla tus emociones, pero le estamos gritando, ¿sí? Entonces, tampoco le está sirviendo al niño, ¿no? Por eso es muy importante que en primer lugar los papás se pongan primero como papás y se vean como adultos que están educando a un niño, que no es fácil, ningún niño con déficit de atención es fácil, ¿verdad? Pero son niños que si les buscamos algo muy importante, si el niño siente que de verdad estamos con él, que lo apreciamos, lo queremos, ¿verdad? Le llegamos ahora hacia su corazoncito, olvídense, vamos a tener un excelente niño que nos va a escuchar, ¿sí? Eso no va a implicar que se terminen los problemas, pero el niño va a ser capaz de escucharnos y a la larga esto va a ser muy importante. Si somos papás que por todo estamos peleando, castigando, etcétera, etcétera, el niño deja de escucharnos, ¿sí? Como decía otro adolescente, ¿no? Yo solo veía que mi mamá mueve la boca, y yo estoy pensando en un montón de cosas, ¿no? Así es, ¿no? Ya no te está escuchando. Entonces, ¿para qué sirven tantas palabras? Tenemos que hacer aquello que sea efectivo para el niño, los mensajes efectivos en todos los sentidos para que el niño nos pueda escuchar. Si el niño nos escucha, ya es un paso más para ayudarlo en este proceso de autorregulación. Pero perdón, Leonor, te interrumpí. No. Te queremos decir mil cosas. Tómate un sorbito de café en esto. Mira, ahorita lo que dices, me gustaría también, antes de pasar a las preguntas, nada más recalcar este punto, ¿no? Que igual me parece importante, que es que dentro de todo esto, por las razones que mencionabas, les enseñamos mucho toda la parte de lo que no deben hacer, ¿no? O sea, no debes reaccionar así, no debes de tener esa conducta, no debes mal contestar, no debes de salir, no debes... Pero lo que pasa es que ellos a veces no aprenden de manera automática, no aprenden viendo lo de los otros, que otros aprenden mucho más fácil, incluso de sus mismas experiencias, ¿no? O sea, no aprenden
la siguiente tiene una variación y esto es diferente y vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, esta parte donde dentro de la reflexión conlleva una forma de qué otra forma podías haberlo hecho, cómo podías, hasta cómo podías expresar ese enojo que tenías. No se trata de reprimir el enojo, ¿no? Entonces, Claro. en esta ayuda de que ellos puedan también saber cómo. Y parte de eso que estoy mencionando viene acá en algunas preguntas que quiero leerte, que dice un poco, a ver, acá preguntan, por ejemplo, ¿pueden las emociones, dice, reflejarse en los esfínteres? O sea, creo yo que es como la relación que puedan o por dónde se expresan cuando hablabas de que no sabemos cómo expresar nuestras emociones y que muchas veces tenemos que estarlas reprimiendo. Y no sé si para esto, dentro de todo, tú que maravillosamente explicas estas cosas, Alejandro, nos pudieras comentar un poco esta relación, cómo se manejan las emociones en el cerebro, qué está pasando con estos niños con TDA a nivel de, Claro. ¿no? Uh-huh. Bueno, para empezar, no solamente con los niños con TDA, no, con muchos niños, ¿ok? La emoción, ¿cómo se va a expresar? Se puede expresar de varias formas. Se puede expresar conductualmente, ¿no? Cuando el niño hace, tira, llora, no sé, etcétera, o sea, con todo su comportamiento, ¿ok? Verbalmente, ¿no? El niño dice, expresa, le salen serpientes y culebras y sapos de la boca, ¿verdad? Cuando esté enojado, ¿ok? ¿Cuántos papás no llegan llorando de que sus hijos le dijeron que ojalá se Que murieran? Y los no, odian con toda su alma, eres lo peor. no van a querer eso, ¿ok? Y se pueden expresar somáticamente, ¿sí? Y se pueden expresar también a través de otras emociones. ¿Ok? Somáticamente, ¿qué significa? Significa que a lo mejor el niño puede estar viviendo muchas cosas emocionales fuertes. Esto lo vemos principalmente con aquellos niños que tienden mucho lo que decíamos al principio, ¿no? A internalizar sus emociones, a no expresarlas. Entonces, su organismo empieza a reaccionar, ¿ok? Entonces ya no van a hacer a lo mejor el berrinche, ya no van a hacer cierto tipo de conductas, sino que el niño entonces empieza, su cuerpecito empieza a reaccionar, ¿no? Hay un vínculo muy claro entre lo que es una emoción, hay un circuito que son las emociones, que son los que regulan de alguna manera todo un conjunto de sistemas biológicos importantes como es el sistema nervioso autónomo. Y lo podemos ver con todos los que somos adultos, ¿no? Como adultos, si no podemos expresar a lo mejor que estamos enojados, una situación de mucha frustración, lo expresamos somáticamente, se eleva nuestra presión o se eleva nuestra azúcar y ya somos adultos. Imagínense un niño pequeño, ¿verdad? Que está viviendo mucha emocionalidad, ¿cómo va a reaccionar su cuerpecito, no? Algunos niños pueden en un momento dado reaccionar, sí, perdiendo el control de los esfínteres, ¿sí? O sea, haciéndose pipís o haciéndose popós. ¿Y por qué les digo que no es solamente con los niños con TDA? Porque a cualquier niño, imagínense un niño, ¿verdad? De unos 3, 4 años que le dicen van a ser tu hermanito. Ese niño a lo mejor, ¿verdad? Cuando le decimos esa noticia, al niño no le gusta mucho, pero tampoco lo puede decir, ni puede decir no lo quiero. Dice, qué Entonces, padre. empieza, si ya había controlado los esfínteres, a lo mejor se empieza a hacer pipís o se empieza a hacer popós. ¿Ok? Entonces, si el cuerpo puede reaccionar ante las emociones, ¿no? Claro. Claro, si el niño no lo ha controlado y ya debió de haberlo controlado, primero, por favor, busquen a un buen médico, neurólogo, ¿verdad? Que haga un buen chequeo y que nos diga, nos determine si no hay algún problema por allá en el sistema nervioso que está haciendo que el niño no lo controle. Pero si el niño ya lo había controlado, ¿verdad? Y hay una situación emocional y el niño reacciona así, entonces es una reacción ante la situación que se está dando, ¿no? Lo otro, ¿cuál es? Ese es un camino. El otro camino, les decía, es la emocionalidad.
Si estamos frustrados, si estamos guardando mucho o lo estamos expresando y la reacción del medio es a lo mejor muy negativa, el niño puede llegar entonces a tener otras emociones diferentes. ¿Cuáles son comunes que pueden aparecer como consecuencia de ansiedad, depresión? ¿Sí? Y algo que no nos gusta mucho, ¿verdad? Muy pocos lo tocan, es que muchos de estos niños, si están constantemente en una situación de frustración, si están constantemente con consecuencias negativas, ¿verdad? Siendo castigados de múltiples maneras, si ellos mismos se dan cuenta que no pueden, hay muchos niños que llegan a pensar en la muerte, y algunos de ellos incluso en el suicidio, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que cuidar muchísimo, por eso les decía, tenemos que cuidar a nuestros niños con déficit de atención, ¿no? Porque son más vulnerables a presentar situaciones de frustración que acumulándose puedan llevar, ¿verdad?, a ansiedades, a depresiones y a otras situaciones más fuertes, sobre todo cuando lleguen a la adolescencia, ¿no? Como pueden ser uso de sustancias, etcétera. O sea, una serie de situaciones que les puede complicar mucho la vida, ¿no? Por eso es bien importante poder cuidar la parte emocional de nuestros niños, ¿sí? Porque si nosotros los vamos cuidando desde que son chicos, se los vamos ayudando, ¿verdad?, a que el niño aprenda a ir regulando, quizá no lo va a hacer de manera inmediata, pero a la larga vamos a obtener un buen beneficio, ¿sí? Aquí te preguntan que si pudieras ampliar un poquito la parte del semáforo emocional, de lo que hablabas. Claro. ¿Qué es esto del semáforo emocional? Vamos a hablar un poquito, ¿no? Acuérdense que el semáforo tiene como sus 3 focos, ¿verdad? El verde, que es fluir, el amarillo, que es alto, deténganse momentáneamente, ¿verdad? Y luego el rojo, deténganse en lo absoluto, ¿sí? Todos nosotros, ¿verdad?, podemos utilizar esta metáfora del semáforo en nuestras emociones. Hay situaciones, vamos a imaginarnos una situación concreta. Me enojo. Si yo me enojo, bueno, tengo que ver cómo está ese mi enojo. Si yo puedo expresarlo, es el momento apropiado, la persona apropiada, y yo lo expreso de manera apropiada, ¿qué significaría, por ejemplo, expresar el enojo de una manera apropiada en una persona adulta? Que a lo mejor me siento y lo hablo. ¿Sabes qué? Estoy enojado por esto, yo me siento así, ¿verdad? Enojado por tal y tal cosa, no por tu culpa, sino porque yo me estoy sintiendo enojado por esto y esto y esto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué le pondríamos? ¿Qué color le pondríamos? Pues verde, porque es lo que esperaríamos, ¿no? ¿Ok? Si a lo mejor me rebasa y o no lo puedo decir, etcétera, a lo mejor llego a mi casa, agarro un punching bag y lo golpeo, ¿verdad? Agarro la almohada y la despedazo, ¿ok? Un objeto. A lo mejor ese es un foco amarillo, ¿no? O sea, no pude decirlo, no pude expresarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que simple y sencillamente me rebaso un poco, ¿no? ¿Y el rojo cuál es? Son las emociones que no debemos de permitir. Agresiones sobre las otras personas, ¿sí? Entonces, estas emociones, decir cosas que puedan herir profundamente a otros, estas son el foco rojo, ¿no? Y esas son las que le tenemos que poner, ¿verdad?, ese color para que no salgan, y tenemos que ayudar al niño para que entienda que esas emociones no se pueden expresar ni con agresión a los otros, ni agresión física, ni agresión verbal, etcétera, ¿sí? Ese es nuestro foco rojo y eso lo tenemos que evitar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que la situación está en verde, vamos a continuar, vamos a platicar, ¿verdad? Si tenemos que charlar, aunque subamos un poquito la voz, ok. Subo la voz o empiezo a sentir que la situación puede desbordarse, poco amarillo. Mejor ya no le seguimos, mejor paramos, ¿verdad? Vamos a buscar cómo nos despejamos cada una de las emociones y luego nos sentamos a platicar, ¿sí? No llegar al foco rojo. Okay. Claro. Y
No sé si quedó claro. Sí, sí, yo creo que con esto queda bastante claro cómo manejarlo y cómo observarnos a nosotros y a nuestros chicos, ¿no? Claro. Acá decías hace un Claro, rato, pero sí, dime. permíteme un paréntesis, Leo. Sí, Eso que acabas de decir es fundamental. Para poder controlar a un niño emocionalmente, primero tenemos los adultos que controlamos emocionalmente. por supuesto, ¿Sí? O sea, por supuesto. regla, principio. ¿Sí? Sí, por supuesto, y dices esto y es realmente, no es una cuestión de juicio, es, ¿No? pero sí es muy importante para poder prevenir, porque los papás vienen muchas veces o los mismos niños y dicen, pues me agarró y me estaba yo portando muy mal y me agarró del pelo y me tiró al suelo, me pegó a la pared, me esto. O sea, y los papás lo confiesan y dicen, es que para poder controlarlo, pero bueno, no está siendo una estrategia ya no por válida de cuestión de agresividad, sino porque no está generando una enseñanza realmente, solamente Claro. está generando mayor agresividad, ¿no? Entonces, bueno, pues acá sí hay que conocernos primero y en este mismo contexto yo diría, si pudiéramos tal vez avanzar en edad un poco y que es donde se empieza a complicar. Ya mencionaste un poco la parte de la depresión, de las ideas suicidas, que no es que se den en los adolescentes nada más, también en los niños a veces, pero sí, Claro, no se dan en las sí, niñas. claro, ya es terrible, ¿no? Pero sí es como más común cuando entran ya a la etapa de la adolescencia e incluso si pudiéramos llegar a platicar un poquito o a mencionar lo que pasa también ya cuando son adultos y cómo genera problemáticas, ¿no? La parte, todo esto. Ujú. Totalmente. ¿Sí? Mucho de lo que se tiene que trabajar con los niños con déficit de atención es en la parte de la niñez. ¿Sí? Por eso es fundamental, y las teorías actuales nos lo dicen, detectar a los niños lo más temprano posible para empezar a, de alguna manera, trabajar con ellos y empezar a ayudarlos. ¿Por qué? Por dos cosas. Si el niño se va haciendo una idea de sí mismo, donde las emociones él las aprende ya a vivir de manera muy intensa, ¿sí? Eso empieza a formar parte de su personalidad. ¿Y esto qué implica? Que el niño lo va a sentir como normal. Si se enoja, se va a enojar hasta un pico, si se alegra, se va a alegrar hasta un pico, si se deprime hasta un pico, ¿ok? Entonces tenemos que ayudar a los niños para que entiendan de que esos extremos no forman parte completamente de cómo son o de su personalidad, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando llegamos a la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, si el niño ya se percibe así, cambiar las emociones del niño va a ser muy difícil, porque va a sentir que es cambiar su personalidad. Y nos sucede mucho. ¿Verdad? Si a un niño lo detectamos en la adolescencia y le damos, o el niño necesita medicamentos y se le da medicamento, lo primero que nos va a decir ese adolescente o esa adolescente, ¿qué es? Es que este medicamento me cambia. Sí, este medicamento hace que no sea yo. Si yo ya había desarrollado un estilo donde era el payasito del salón, ¿verdad? Decía chistes, todos se reían y todo el medicamento, ya no me salen los chistes, entonces, ¿qué va a decir el niño? Ya no soy yo y no va a querer tomar el medicamento. Vamos a tener mucho problema, ¿no? Uno. Dos, la llegada en sí a la adolescencia. La adolescencia es un factor de riesgo para muchas cosas, ¿no? Pero en un niño con déficit de atención, que además nunca, no ha sido detectado o no ha sido manejado, tratado psicológicamente o con todo lo que el niño requiera, cuando entra a la adolescencia ese niño, si entra con todo este esquema, una autoestima baja, ¿verdad? Que no ha aprendido a valorarse, que siente que no puede lograr muchas cosas, entonces vamos a tener adolescentes muy vulnerables para muchas cosas, ¿no? Vulnerables, desde luego, para situaciones propias de la adolescencia, un inicio de vida sexual temprana, ¿verdad? Y a veces de alto riesgo, el uso, probar ciertas drogas, el uso o la búsqueda de conductas, ¿no? Adrenérgicas, o sea, van a ser situaciones de alto riesgo para los niños, ¿no? Y el adolescente
que ya se concibe así, que ya se ve así y que se ha permitido estos cambios emocionales. Y con esta entrada a la adolescencia que de por sí puede disparar estos picos, la situación se puede volver altamente complicada, ¿no? ¿Cuántos casos no tenemos, verdad, de que se llega a la violencia? Ya el adolescente no solamente es el no, etcétera, sino se agarra golpes con los papás, y eso no lo podemos permitir, ¿sí? Eso es algo que debemos de controlar muchísimo, ¿no? Casos donde hemos escuchado, ¿no?, que el adolescente intenta agredir a algún maestro, a alguna autoridad que le pone un alto. Eso no se puede permitir, ¿no? Pero volvemos. Si la adolescencia, cualquiera de nuestros adolescentes, si tenemos hijos adolescentes, normalmente estamos viendo cambios de conducta, imagínense qué sucede con estos niños si no los hemos ayudado bien en la infancia, ¿no? Sobre todo en la infancia y en la niñez, ¿ok? Si los hemos ayudado, entonces estos niños, desde luego, van a tener más herramientas para poder manejar las emociones cuando llegan a estas etapas críticas, ¿no? Si no los hemos ayudado, entonces son niños que se pueden volver vulnerables y la situación se puede salir más fácilmente del control, ¿no? Niños que pueden escaparse, niños que pueden mostrar un patrón de conductas, ¿verdad?, donde se ponen en riesgo, que es lo más delicado de todo esto, ¿no? Se ponen ellos mismos en riesgo, en su persona, ¿verdad?, en su integridad, están continuamente en una situación de riesgo, ¿sí? No sé si con esto sí, claro. se va aclarando. Y entonces, pues para dejarlo, podríamos decir que los niños o adolescentes o incluso los adultos con déficit de atención tienen dificultad per se para el manejo de las emociones. Claro, totalmente. No es que tengan dificultad para el manejo de las emociones, no las pueden regular, ¿sí? O sea, su sistema de regulación, volvemos a lo que decíamos en un principio, no está al nivel de lo que esperaríamos para un chico de su edad, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlo. Pero hay un dato por allá también, y te pregunto acerca de lo que es también su pensamiento y su percepción de las situaciones que se dan. A veces no es tan adecuada, ¿no? Esta misma sensibilidad de la que hablabas al principio, a veces los hace percibir cosas más hacia ellos o contra ellos o para ellos de una manera más intensa, y también esto hace que pudiera reaccionar de otras formas, ¿no? O sea, más intensas, ¿no? Les decía, los chicos, los niños y niñas con déficit de atención son muy sensibles. Así como tienen una gran sensibilidad para percibir, como bien dices, ¿no? Literalmente. O sea, las sensaciones de estos niños son diferentes a las de otros niños que no tienen déficit de atención y hiperactividad, ¿no? O sea, son las sensaciones, todo lo que se da en ellos, ¿verdad? Es un poco diferente, ¿no? Las emociones también, ¿sí? Entonces, son altamente sensibles, por eso les decía, a veces los llevamos a que desarrollen una coraza, donde a lo mejor, ¿verdad?, como ha sucedido en muchas ocasiones, papás que les dicen muchas cosas, el niño se protege mostrando como una fachada de que no me importa lo que me digas, ¿sí? Entonces los papás pueden estarle diciendo y aparentemente el niño, ¿verdad?, le vale lo que los papás le estén diciendo. En la cuestión emocional no le vale, le está afectando y directamente, le está golpeando directamente, ¿no? Y volvemos, su autoconcepto, autoestima, valía, todo eso se va a ver impactado, ¿no? Claro. Por eso volvemos, es fundamental proteger las emociones de nuestros hijos. Y a nivel de hermanos, de familia, debe recibir todo un apoyo. Dentro de este apoyo debe incluirse, desde luego, y como forma primordial, a la familia. Porque la familia debe entender también qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con este niño? ¿Qué es lo que está pasando con este adolescente? Para que también sepan los hermanos cómo reaccionar, hasta dónde entrar, ¿verdad?, en un pleito, en una discusión, cómo llegar, ¿no? Todo eso que implica que finalmente puede llevar a situaciones, a estas situaciones. Si no se controla bien,
a esas situaciones donde se desborda prácticamente todo en la familia, ¿no? Entonces, involucra a toda la familia en general un determinado problema generado por el niño con déficit de atención. Pero volvemos, si la familia sabe, conoce, ¿verdad? Y empieza a desarrollar estrategias para cómo contener toda la emocionalidad del niño, en ese desarrollo de estrategias, en primer lugar están los papás, pero también están los hermanos que pueden ayudar, ¿no? Y pueden ser un gran apoyo para el niño que está teniendo estas dificultades para regular su conducta. Los hermanos van a ser un gran apoyo porque le pueden servir de modelos, ¿sí? Son los modelos más directos que pueden haber para que el niño, modelos de más o menos de su edad, ¿no? Donde el niño puede aprender muchas cosas que pueden ser muy favorables para ellos, ¿no? Lo que pasa, siento que a veces pueden, en los hermanos, como confundir un poco la paciencia o las estrategias que se utilizan hacia el niño con TDA, confundirlo un poco con consentimiento o con que se le permite todo, y esto empieza a generar como conflictos entre ellos o celos con los papás o cosas de estas, ¿no? Claro, pero por eso, si la familia y los hermanos entienden qué está pasando, ¿verdad? El hermano que tiene TDA, esto va a ayudar mucho. Pero hay que entenderlo, hay que explicarles. La psicoeducación, que es la parte importante en todo esto, es fundamental, ¿no? Claro. Que es una psicoeducación, que entiendan qué es, que comprendan cuál es el problema, que entiendan que muchas dificultades no las está haciendo voluntariamente el hermano, sino que se están dando y todos tenemos que trabajar como equipo para ayudar a la persona que está teniendo las dificultades. Esto sin que se considere al hermano como un discapacitado ni nada. No, claro. Sencillamente... Y que se aproveche del caso, ¿no? Porque a veces se aprovechan. Claro, se van a aprovechar de él, ¿no? Claro, Sí, tiene ganancias secundarias definitivamente mucho esto, ¿no? Pues no comparar, el tiempo no encima. comparar, ¿Ah? no comparar a los hijos, ¿verdad? Claro. Acuérdense, hay familias donde hay niños que pueden tener muy buenas calificaciones, etcétera, y nuestro niño con déficit de atención no las va a tener, entonces no comparar, no hacer muchas comparaciones de conducta, etcétera, ¿no? Así es. Y esto con todos, no solo con los que no tienen TDAH, claro, afecta muchísimo. Vamos a tomar, si te parece, Alex, perdón, una última pregunta donde nos piden que cómo se puede ayudar a controlar todo esto que mencionabas en un adulto, en un papá, en un adulto que tiene TDA, porque con los hijos, dice acá, es como más fácil, pero a un adulto, ¿cómo podemos ayudarlo a controlar? En el adulto tenemos dos cosas que son importantes, ¿no? El adulto con TDA, sobre todo si es un adulto, ¿no?, que puede tener TDA, muy probablemente si nosotros le explicamos, si nosotros le decimos, si él se da cuenta, ¿no?, de que está teniendo alguna dificultad, el mismo adulto puede ir buscando algunas estrategias de control o aceptar que se le ayude dentro del proceso, ¿no? Tú sabes, Leonor, que muchos, por ejemplo, de las personas que acuden con nosotros son adultos, ¿no? Ya muchos adultos se dan cuenta de que yo no podía en la escuela, yo era muy intenso, yo era así, ¿verdad? Entonces buscan ayuda, habitualmente vienen a una valoración, luego hacen todo un seguimiento y esto les ayuda y el adulto tiene más capacidad de reflexión y análisis, ¿no? Ahora, si el adulto no tiene la conciencia de que hay un problema, entonces esto cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Sí, claro. Muchas veces se van a dar cuenta ya que hubieron muchos fracasos muy fuertes, ¿no? Muchas veces, ¿verdad?, podemos evitárselos si nosotros, ¿verdad?, si el adulto nos tiene confianza y nosotros empezamos de alguna manera a decirle que algunos de sus comportamientos pueden estarle generando dificultades, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que se vaya dando cuenta de que algunas cosas de las que hace son las que generan conflicto y muy probablemente una respuesta negativa de parte de los demás, ¿no? Y un ejemplo. ¿Cuántos adultos, claro, cuántos adultos no vemos, sí,
que son adultos que a lo mejor nunca fueron diagnosticados, ¿ok? Que fueron creciendo y creciendo y que cuando los vemos ya tienen todo un historial de un montón de trabajos, varias parejas, ¿verdad? O sea, una vida bastante inestable, ¿no? Acuérdense que al adulto con déficit de atención casi siempre el adjetivo que se le pone así inicialmente, ¿cuál es? Es inmaduro, ¿verdad? Nunca termina nada, nunca hace nada, nunca termina por concluir un trabajo, ¿verdad? O algo a lo que se compromete, Y ahorita, logros o pocos logros que está teniendo, ¿no? Cuando el adulto se da cuenta de esto, rápidamente, ¿verdad? Busca ayuda y normalmente si el adulto se da cuenta y es consciente, puede cambiar, ¿no? Hemos tenido experiencias muy buenas, ¿verdad? Muy positivas de adultos que han logrado cambiar algunas de sus conductas. No todas, porque hay cosas que son hábitos y hay cosas que forman parte de la personalidad, ya se integraron a esa personalidad. Pero ¿cómo podemos mitigar muchos de los rasgos de todos estos comportamientos? ¿Cómo los podemos disminuir? Haciéndolo consciente, ¿no? De ellos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, ¿verdad? Que la persona se dé cuenta de que los resultados que está teniendo son consecuencias de algunas cosas que está haciendo o que ha hecho, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos modificar? ¿Sí? y la pregunta con la que llegan muchos adultos, ¿no? O sea, cuando comentan es, ¿y todavía vale la pena que yo haga algo, que yo lleve un tratamiento? ¿Y todavía hay posibilidades? ¿No? Claro, Siempre vale, ¿no? efectivamente, porque ya han llegado así con toda una serie de estigmas, ¿no? Ujú. Y sí, sí hay ayuda, ¿no? Siempre. Para el adulto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos adultos no conocemos que han sido muy inteligentes, que han salido muy relativamente bien, ¿sí? Y que con un buen tratamiento, que con algunas estrategias que se le van dando, pues mejoran significativamente, ¿no? Entonces, el adulto se tiene que dar cuenta. En el niño nosotros podemos agarrarlos de la mano y llevarlos con el terapeuta, llevarlos con el neuropediatra, etc. El adulto no, el adulto tiene que darse cuenta. Y si se da cuenta que lo que empieza a hacer, esas nuevas estrategias que le están dando, o este nuevo tratamiento que le están dando, está teniendo efecto, pues lógico va a tender a seguirlo, ¿no? En lo general, ¿sí? Pues Alejandro, de verdad te agradezco muchísimo, un gustazo, el tiempo ya está encima de nosotros, en el tiempo programado, yo creo que hay acá muchas preguntas que todavía quedaron pendientes, pues en otra ocasión vamos a estar y seguirlas resolviendo, seguramente vamos a pedirle a Alejandro que nos vuelva a acompañar porque todavía hay mucho de qué platicar, muchas experiencias, muchas cosas vividas, mucho trabajo hecho y una que otra sorpresilla por allá que también tenemos que platicar acá, ¿verdad, Alejandro? Ahí lo está Claro. mencionando Y por algo, Georgina, ya la es muy leí que está importante. mencionando algo Georgina Pereira por allá. Por eso, de algo Ajá, así que van a leer y van a poder leer, ¿verdad? ajá, ya No, andan pero de chismosa. creo que algo que es muy importante, Leonor, tanto en tu experiencia como en la mía, ¿no? Que hemos visto el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo conozco a personas, ¿verdad?, con déficit de atención, que los vi desde niños y ahorita ya son Sí. adultos jóvenes, ¿no? Y casos ¿Ok? tanto O los positivos vi como negativos. adolescentes. Claro, tenemos esa experiencia y sabemos qué pasa, ¿no? Cuando hay una buena intervención, cuando no hay una buena intervención, cuando se les abandona, ¿no? Entonces sabemos todo lo que son las consecuencias que puede traer, ¿no? ¿Ok? Y Y que sabemos una que buena puede ser muy, muy decisión favorable. claro, una buena decisión de los papás a lo mejor le cambia la vida a un niño, ¿no? Por supuesto, Un adolescente o un adulto, ¿sí? por supuesto. Pues te agradecemos mucho, Pues, al contrario, muchísimo muchísimas esta gracias. charla, que además fue muy, muy agradable. Esperamos, ¿te dio tiempo de tomar tu cafecito? Pues no te dejamos ni eso. Ya, ya estoy en el shish del café, como diríamos, ¿verdad? Pues nosotros nos despedimos hoy del programa. Ya saben que estamos acá cada 15 días. Les estamos pidiendo que dejen en el chat, en la página,
que nos pongan sus preguntas, sus sugerencias de temas, todo para que podamos programarlo. Así como Alejandro, hay muchas personas que quieren venir, así como ven, para pasar este rato y tomar este rico café. Entonces, por favor, que todos pongan sus preguntas, sus comentarios. Estas pláticas también, Alex, se van a quedar en el canal de YouTube que tenemos, también de TDH Yucatán, aquí en la página. Por favor, entren, denle like, es la manera que compártanlo, que nos apoyan y para que tengamos más de estas. Y pues muchísimas gracias, les esperamos el próximo viernes y el tema todavía es una sorpresa. Gracias, Nos vemos. Alejandro. Nos despedimos. Hasta luego. Bye. Cierra esto. A ver, ya. Salir. No toques porque se tiene que convertir y luego si no se pierde la grabación. Esto. ¿Ya acabo ya? Ahí está.